Vamos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 4, versículo 29. Domingo a domingo estamos estudiando el libro de los Hechos, versículo a versículo, en esta predicación que se le conoce como expositiva, en la cual leemos el texto, explicamos el texto y aplicamos el texto. Así que estamos ya en el capítulo 4, versículo 29. Este es el tema número 9 de la serie Hechos, la Iglesia y su misión. Vamos a abarcar desde el versículo 23 hasta el versículo 31 con la ayuda de Dios. Y vamos a tomar como base Hechos 4, 29 al 30. El título de la enseñanza es Orando la oración correcta. Orando la oración correcta. Y dice Hechos 4, 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Padre, una vez más, muchas gracias. Queremos iniciar esta enseñanza acerca de la oración correcta, orando, Señor, pidiéndote de tu ayuda, pidiéndote de tu guía, que tú, Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, nos guíes a exaltar a tu Hijo Jesucristo, nos enseñes todas las cosas, nos reveles y nos guíes, Señor, al arrepentimiento, a ese cambio de manera de pensar acerca de lo que nosotros tenemos en nuestro depósito que tiene que ver con la oración, que podamos, desde tu palabra, tu Espíritu nos guíe y nos enseñe la manera en la que tú esperas que oremos como cristianos, pero como iglesia también. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Cuando hablamos de oración, normalmente lo asociamos con un rezo, ¿verdad? Los que venimos de este trasfondo católico romano, asociamos oración con rezo en un templo, en un determinado lugar. Aquí su servidor estudió la primaria en una escuela de monjas. Y bueno, era parte del colegio pues que rezáramos en la capilla, ¿verdad? Así que cuando normalmente pensamos en oración, lo asociamos con eso, con rezos en un templo, en una iglesia, en un lugar. Lo asociamos los cristianos ya con dar gracias por los alimentos, ¿verdad? Te das cuenta, si vas en un restaurante, en un lugar, que hay un grupo de personas en la mesa de al lado y inclinan su rostro y los ves orando y dices, seguramente son cristianos. Está bien, gloria a Dios, ¿verdad? El problema es cuando esa es la única vez en la que oramos en toda la semana, ¿verdad? En todo el día. Sin embargo, la oración es una práctica común en casi todas las religiones mundiales. Por ejemplo, el catolicismo romano que cité enseña a sus fieles a rezar el Padre Nuestro, a repetirlo, así tal cual, literalmente, ¿no? Tal cual. Se repite y se usa como un rezo. También se utilizan rezos como el rosario, como el Ave María, etcétera, otros rezos más que el catolicismo romano enseña a sus fieles, a los que son parte de su iglesia. En el Islam, por ejemplo, también la oración es de hecho el segundo de los 5 pilares de esta religión y es obligatoria. De hecho, debe practicarse 5 veces al día en el Islam. En el budismo también considera la oración como algo importante. Ellos usan una repetición de algo a lo que ellos llaman mantras. Son sonidos que ellos emiten, mantras, que según ellos tienen efectos psicológicos. Usted hizo de Om, ¿verdad? Cuando quieres paciencia, algunos te enseñan el mundo, ¿no? Om. Bueno, eso es un mantra. Ellos le atribuyen eso a la oración y ellos le atribuyen también un efecto psicológico. Por eso cuando quieren encontrar paz supuestamente hacen este tipo de mantras o de sonidos, así que cuidado con eso, ¿eh? También en el judaísmo, que es la religión pues de la Biblia, en el judaísmo tenemos la conocida oración Shema, que hace unos viernes la vimos así detalladamente, la leímos tal cual. Esta oración Shema se dice cada mañana, los judíos la dicen cada mañana, pero nosotros los cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? A nosotros los cristianos evangélicos no se nos ha dado un horario en el que debamos orar. Así tiene que ser a las 8 de la mañana, como otras religiones. No se nos ha dado una cantidad mínima de oraciones o una cantidad máxima de oraciones al día o a la semana o al mes. Lo que Jesús les enseñó a sus discípulos en la oración del Padre Nuestro no fue una repetición vana, como alguna religión de las que cité lo dije en un momento. Utilizan esa oración enseñada por Jesús como modelo, como una repetición vana. Y repítelo, Padre Nuestro, y repites, y tienes que echarte 10 de esos, ¿no? Depende del pecado, era la penitencia que te tocaba. Pero Jesús mismo, cuando enseñó a sus discípulos acerca del Padre Nuestro, les dijo, cuando oren, no usen vanas repeticiones. O sea, no repitan. De hecho,
Jesús, quien era practicante judío, conocía la Shema y no estaba minimizando esta oración, sino que lo que estaba atacando Jesús era a la vanidad, a lo vano de esa oración. Que si no tiene un contenido, si no fluye desde una devoción genuina a Dios, no es más que un vano rezo. Lo que Jesús les enseñó era la esencia de la oración y la actitud de la oración en ese Padre Nuestro, en esa oración modelo. La oración para nosotros, los cristianos evangélicos, está disponible en cualquier momento. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? En cualquier momento, no tiene que ser a determinada hora del día. En cualquier momento podemos orar. Y de hecho, no solamente podemos, sino debemos orar, porque 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. ¿Cómo es eso? O sea, tengo que cocinar, dicen las mujeres, ¿verdad? Tengo que trabajar, dicen los varones. Pero Dios dice, oren sin cesar, no dejen de orar. ¿A qué se refiere? ¿A estar orando 500,000 Padres Nuestros en el día? No. ¿O estar diciendo la Shema todo el día repetidamente? No. Se refiere a la actitud de oración. La oración puede ser individual y debe serlo para todo creyente. Aquel creyente quien no ora, como decíamos el viernes, dice, pues yo no necesito a Dios, yo puedo, yo tengo los recursos para hacerlo, yo lo hago. Pero la oración puede ser individual, sin embargo puede ser también colectiva. ¿Se entiende lo que es colectivo? O sea, grupal. Pero sobre todo, de individual o colectiva, sobre todo debe de ser eficaz. Y lo dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos ahora sí al libro de los Hechos y vamos a contextualizarnos un poquito. Voy a hacer un breve repaso de lo que vimos el domingo pasado. Pedro y Juan, ¿se acuerdan? Iban al templo, ¿a qué? A orar. Los que vinieron se acuerdan. Iban ellos al templo a orar. Ellos tenían ahora una perspectiva mucho más amplia de la oración, porque no solamente oraban, así como dije, en cualquier momento, individualmente, lo hacían colectivamente, pero también se disponían a ir al templo en Jerusalén para orar. Y yendo ahí al templo fueron usados por Dios para que un hombre cojo de nacimiento fuera sanado. El milagro que ellos realizaron no lo hicieron ellos con su poder, lo hicieron en el nombre de Jesús, con la autoridad, con el poder de Jesús. Este milagro dio pie para que Pedro tomara el micrófono y predicara el evangelio a aquellos quienes estaban presentes. O sea, no se trataba solamente del milagro, se trataba del evangelio que Pedro había de predicar y hizo con bastante valor. Ellos se encontraban ahí en el pórtico de Salomón y en esta predicación de Pedro hacia la multitud que estaba ahí, que era testigo de ese milagro genuino, en esa predicación vimos dos reacciones al evangelio. Una de las reacciones era que 5,000 se arrepintieron. Vimos dos reacciones del evangelio, arrepentimiento, y 5,000 se arrepintieron allí. Pero hay otra reacción al evangelio, nomás hay dos, Hay otra reacción al evangelio. La otra es rechazo. Puede ser rechazo activo o puede ser rechazo pasivo. Hay algunos quienes rechazan pasivamente. ¿Cómo? Haciéndose como que les entra por aquí, les entra por allá, pero entró el evangelio. Entró el evangelio. Y al no darle respuesta a Dios, quedarte según tú en un terreno neutral. No, porque yo no me meto con nadie. Tranquilo. Yo creo en Dios a mi manera. No hay tal cosa como eso. Al quedarse así en ese terreno neutral, lo que estás haciendo es rechazar el evangelio. Y esa es la otra reacción, el rechazo al evangelio. ¿Quiénes rechazaron al evangelio? Ahí en el capítulo 4. Nada más y nada menos que los opositores de Jesús. Los que ya desde antes, desde que estuvo Jesús en esta tierra haciendo su ministerio, eran sus opositores. Ellos mismos rechazaron ese mensaje del evangelio. ¿Cómo? Pues actuando resentidamente. Un resentido, dijimos, cuestiona, como los hijos. Haz esto, ¿y por qué? Bueno, haz esto, por esto, ¿y por qué? ¿Verdad? Cuestionando, como ese hijo adolescente, ¿verdad? Y esos opositores de Jesús manifestaban su resentimiento cuestionando, pero no solo cuestionando, sino amenazando, porque cuando no se hace lo que el resentido quiere, se enoja todavía más y empieza a amenazar con muchos tipos de amenazas. Estas amenazas fueron contra Pedro y contra Juan, quienes habían realizado el milagro de ese cojo, quienes proclamaron el evangelio con valor. Y las amenazas, o la amenaza fue, les prohibimos que hablen en ese nombre. Ahora, la amenaza y el resentimiento y los cuestionamientos, yo pregunto, ¿eran contra Pedro y contra Juan? La respuesta es no, lo vimos la semana pasada. Era contra Dios mismo. Pedro y Juan no andaban haciendo su rollo.
Pedro y Juan habían sido encomendados por Cristo mismo, habían sido encomendados y empoderados por el Espíritu Santo para realizar milagros, para predicar el Evangelio. Y el valor que ellos tenían, porque piénsalo, ¿cómo haces para que tu voz se escuche en medio de más de 5,000 personas? Sin micrófono. En ese tiempo no había sistemas de sonido. O sea, ¿cómo haces? Solamente con el poder del Espíritu Santo y con una buena acústica, por supuesto, del lugar. Pero ellos habían sido encomendados y empoderados por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, para hacer estas señales, y las amenazas y las prohibiciones no eran en contra de Pedro y de Juan, eran en contra de Dios mismo, de Jesucristo mismo. A pesar de las amenazas, Pedro y Juan valientemente a la cara les dijeron a los opositores de Jesús, quienes eran los saduceos, les dijeron: ¿saben qué, estimados saduceos? No les faltaron al respeto, no les dijeron groserías, nada. Simplemente no se manifestaron ahí con pancartas, no, simplemente a la cara respetuosamente les dijeron: señores saduceos, sí, son saduceos, son el Sanedrín, sin embargo nosotros no vamos a dejar de hablar en este nombre. Para nosotros es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando esto se invierte y se dice: para mí es más importante obedecer a los hombres antes que a Dios, se le llama rebeldía. Y esa era la posición en la que estaban los saduceos. Pero a pesar de las amenazas, Pedro y Juan valientemente dijeron: no podemos detenernos de hablar de lo que hemos visto y oído, de lo que Jesús mismo nos mandó a hacer, que es: vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura. Así que eso dice Jesús, ustedes dicen que no lo hagamos, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Jesús o a ustedes? Ahora vamos al versículo 23 para arrancar, eso era solamente la introducción. Dice el versículo 23: y puestos en libertad, porque acuérdate que estuvieron presos en el calabozo, probablemente en el mismo en el que Jesús estuvo. Fueron encerrados, pasaron la noche en el tambo, en el bote, en la prisión, como le quieras llamar. Y después los llamaron a este concilio con el Sanedrín. No pudieron encontrarles nada porque el milagro era genuino, porque el poder con el que lo hacían era evidente, era el poder del Espíritu, porque decían: estos son sin letras y del vulgo y hablan las cosas de Dios. Así que se quedaron desarmados. Así es como se desarman a los rebeldes, así es como se desarma a los que cuestionan, a los opositores, con la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Y así que se quedaron desarmados y los pusieron en libertad, prohibiéndoles que no hablaran de estas cosas. Dice el versículo 23: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ahora, vemos aquí algo, observa el texto en el versículo 23. Vemos que Pedro y Juan, quienes eran hombres, recuerda, impactados por el Evangelio, eran hombres llenos del Espíritu Santo, habían vivido una tremenda experiencia, ya la describimos. ¿Cuál era esta experiencia? Estar frente a los mismos asesinos de Jesús y salir bien librados. Ya es como que, ¿sabes qué? Me secuestraron los zetas y salí bien librado, ¿no? Pues salí sin un rasguño. Bueno, eso es algo tremendo, ¿no? Ahora, ellos pudieron sostener el valor de su fe en Jesús frente a estos asesinos con licencia para asesinar, ¿no? Y juzgar. Y habían salido bien librados. La pregunta es, según el texto, respóndeme con el texto: ¿a dónde fueron Pedro y Juan después de vivir esta tremenda experiencia? ¿Fueron a pescar? ¿Fueron a cenar a un restaurante de Jerusalén? ¿Sabes que vamos al mejor restaurante de Jerusalén a celebrar? Tampoco. ¿Fueron, no sé, a pescar o de shopping? No. ¿A dónde fueron? Fueron a la iglesia. ¿Qué tal? ¿A dónde vamos cuando tenemos victorias espirituales? Porque hay veces que en nuestra vida espiritual tenemos situaciones, ¿no?, que va todo bien, pero de repente viene una prueba difícil, el Señor la permite y la manda para probar nuestra fe, para fortalecernos, y decimos: gloria a Dios, ya la libré, tengo un mes de vacaciones de iglesia porque ya ando bien a todo dar, ¿no? No. Ellos fueron a la iglesia. No se juntaron tampoco con los saduceos, ¿verdad? Para ¿sabes qué? Recapacitemos y volvamos a hablar, pero ya offline, ¿no? Aquí por un lado, ¿no? No. Ellos se fueron a la iglesia. Y cada vez que ocurre en nuestras vidas algo importante, normalmente nosotros llamamos a alguien, ¿verdad? Normalmente llamas a alguien para contárselo. Oye, ¿qué crees? Me pasó. Las mujeres son más especialistas en eso, ¿no? Pero a muchos hombres también se les da el don de la comunicación. Y les llaman a otros para platicarles. Y hoy, en estos tiempos que vivimos de internet, se publica en las redes sociales, ¿no? Me pasó esto. Si lo subes a redes sociales, lo que te pasó cuando ocurrió algo importante en tu vida, por ejemplo, te casaste, pues sí, lo pones en las redes, claro. Lo quieres comunicar, lo quieres dar a conocer a quienes están como tus amigos en tu red social, y así sucesivamente. Por ejemplo, María, la madre de la naturaleza humana de Jesús,
Cuando ella recibió la noticia de que iba a concebir al Mesías, ella no se quedó ahí. Fue deprisa, no tenía Face, no tenía nada, o sea, fue deprisa, ni teléfono, ni text, nada. Fue deprisa con su prima Elizabeth, con otra mujer de Dios, espiritual, con la esposa del sacerdote. O sea, no fue con las comadres allá de Jerusalén que andaban ahí en el rollo. No. Con las, como le llama Pedro, con las viudas ociosas, ¿no? No. Fue con una mujer de Dios a contarle lo que había oído del ángel. Y ella misma, Elizabeth, estaba embarazada de Juan el Bautista. Dice la palabra en Lucas 1:41, revela Lucas que el bebé saltó y fue llena del Espíritu Santo. Ahí es lo que, cuando vemos una relación de amistad en Cristo, el Espíritu Santo está moviéndose, así como se movía sobre la faz de las aguas en la creación. Ahí está presente el Espíritu. Pero cuando no hay esta relación en Cristo, el Espíritu está contristado. Esto lo hemos visto en el discipulado. Venga, si no ha venido, lo invitamos. Pero aquí, volviendo al texto, en el versículo 23, dice que después de esta experiencia espiritual, Pedro y Juan vinieron a los suyos. Subraya ahí, vinieron a los suyos. Yo te pregunto, ¿quiénes son los tuyos? ¿Quiénes son los tuyos? Hay de dos. Están los amigos de Jesús y están los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los tuyos? O sea, ¿con quién vas cuando ocurre un evento importante en tu vida? Solo hay dos equipos, como dije, los amigos de la cruz y los enemigos de la cruz. Ahora yo te voy a invitar a que voltees a tu alrededor, atrás, a tus lados, a tu derecha, a tu izquierda. Si eres amigo de Jesús, esos son los tuyos, los que están ahí. No, en serio, voltea, sí, no pasa nada, no es pecado, hermano. Esos son los tuyos. Si eres amigo de Jesús, Si eres enemigo, bueno, hay tantos enemigos. Nosotros somos del equipo de los que fueron redimidos con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy de ese equipo, de los que fuimos comprados con la sangre de Cristo. Somos del equipo de aquellos quienes hemos sido llamados a anunciar las virtudes de Cristo. Esto es, a predicar el evangelio a toda criatura. Si digo que yo soy del equipo de Jesús, entonces tengo un objetivo. ¿Sabes cuál es? Es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. De ese equipo soy yo. Haces eso y si no lo haces, bueno, eres del otro equipo. Y el Señor aún muestra su misericordia, muestra su longanimidad y su paciencia al tenerte aquí todavía respirándote, dando esta oportunidad de que te arrepientas y que te vuelvas del equipo de los de Jesús, de los amigos de Jesús. Continúa diciendo el texto, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Es con ellos, hermanos, con los suyos, con quienes se supone que debemos de ir para contarles, para hablar, para comunicar. ¿Qué? Lo que cantábamos hace rato. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Está lo que el Señor hace en nuestras vidas, pero no solo las grandes cosas, victorias, sino también las pruebas. De eso se trata la iglesia. De eso se trata, porque es lo que estamos viendo. Pedro y Juan ya estaban juntos, pero fueron a la iglesia para contarles esto que el Señor había hecho en sus vidas. Era una victoria, pero ahorita vamos a ver que traía también venían más cosas en el paquete. No solo las victorias, sino también las pruebas. Es necesario, y eso es lo que estamos enseñando, y es lo que estamos haciendo énfasis en esta iglesia. Si tú buscas una iglesia en la que quieres ser nomás una cabecita, como hemos dicho, entras, sales y te vas y nadie te conoce, no conoces a nadie, no le importas a nadie, ni te importa a nadie, bueno, esta no es. Te vas a frustrar, porque vemos aquí muchos que amamos a los que llegan y abrazamos a los nuevos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Espero que sí. Y les pedimos el teléfono y les mandamos un WhatsApp y los invitamos a los tacos o a cenar o lo que sea, ¿no? Pero eso es lo que nosotros estamos enseñando aquí. ¿Por qué? Porque es lo que vemos en la Escritura. Es lo que vemos en la palabra de Dios. Y en esta comunión, en esta comunidad, nos compartimos las cosas que Dios hace en nuestra vida, pero es el mejor lugar para ser transparentes, para ser quienes somos, a fin de que otros nos puedan exhortar y decirnos, brother, cambia eso. Eso no va conforme a la palabra. Y cuando yo recibo eso, también puedo hacerlo con otros. ¿Sí se entiende? Y compartimos nuestras pruebas, compartimos nuestras luchas, ¿a fin de qué? No de tirar nuestra basura y nuestra amargura con otros, sino a fin de ser exhortados por uno, por otro y por todo el cuerpo de creyentes para que podamos estar en armonía y en unidad con la iglesia. La iglesia no es un club para hacer negocios. ¿Cómo la ve? No es un club para hacer negocios, así que guárdese su catálogo, hermana. Guárdese sus business cards, hermano.
No es un club para hacer negocios, tampoco es un club para hacer comadres y para hacer compadres. Para eso está la pulga, para eso está la zumba, para eso están las maquinitas, esas, ¿no? El casino. Para eso está eso, pero la iglesia no es un club para ser amigos, no es un club para ser compadres, para ser comadres. Pedro y Juan fueron con los suyos para darles testimonio, y para eso es la iglesia, para dar testimonio. Dice que somos pueblo adquirido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de hacer compadres y comadres. No, a fin de vender abón. Entonces ya ni hay eso, ¿eh? Sino a fin de ¿qué? De anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que ocurre en una comunidad de creyentes, en una comunidad espiritual. La noticia que traían era un testimonio. Era un testimonio. ¿Cuál era el testimonio? Haber sido liberados de manos de asesinos. Gloria a Dios, ¿verdad? Alguien quien viene y te dice, ¿sabes qué? Me tenían unos asesinos y me liberaron. Gloria a Dios, eso es un testimonio. Pero también, fíjate, aquí es lo que decía que viene también en el paquete, les comunicaba una realidad, porque como dijimos el domingo pasado, la vida cristiana no es un final de cuento de hadas. Les comunicaba una realidad, la realidad era, nos atraparon, nos prohibieron y ustedes van en el paquete también. O sea, la amenaza, se las pasamos, también va para ustedes. Ellos también serían perseguidos si permanecían fieles en el Evangelio. Si tú permaneces fiel en el Evangelio, vas a ser perseguido por el mundo. Lamento no decirte que hay un campeón en ti y que tu mejor vida ahora y todos esos rollos. Si tú permaneces fiel en el Evangelio, vas a ser perseguido por los enemigos de Cristo. Y también vas a ser odiado y perseguido y pues te van a rechazar aquellos que no están, como que no están muy seguros de qué equipo están. Le vas a caer gordo porque ahí viene el santurrón, ¿no? El papá padre Ramón ahí viene, ¿no? Y así, cosas, ahí el Sor Juana, Inés de la Cruz y todas estas cosas que luego entre cristianos se da. Ay, sí, así muy espiritual, oye, no. Bueno, se da, pero y se siente feo, se siente horrible cuando alguien, un hermano tuyo tiene esa actitud, porque pues ¿cómo le exhortas si ya sabe la palabra? La amenaza no era solo para Pedro y para Juan, sino para todos quienes habían abrazado el Evangelio, quienes tenían la misma comisión, como dije, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y los que no se iban a rajar. Dice Jesús, vayan y prediquen el Evangelio, vayan, van con el poder de mi espíritu, no se rajen. Si se pone difícil la cosa, ya párenle, hay que mantener un equilibrio, tranquilo, ni tanto. Me encanta cómo lo dice nuestro pastor, el pastor Chuy Olivares, quien dice, nadie va a llegar al cielo y le va a decir el Señor, ¿sabes qué, fulanito? Pues te pasaste, fuiste demasiado exagerado en buscar mi rostro, fuiste demasiado exagerado evangelizando, no era para tanto, no va a pasar eso no va a ocurrir. No debemos de rajarnos en hacer esta gran comisión. Mateo capítulo 10, versículo 33, pongamos un separador ahí en Hechos. Mateo 10, 33, fíjate la gravedad de este asunto, la importancia de este tema que estamos hablando, que es dar testimonio. Hablábamos esta mañana con los que se van a bautizar, que tenemos un lindo grupo que se van a bautizar el 24, y hablábamos con ellos acerca de eso, de que bautizarte precisamente es dar testimonio de lo que confesaste en tu boca y creíste en tu corazón. No tienes problema en manifestarlo de manera pública, en confesar que Jesús es tu Señor, es tu Salvador. Dice Mateo 10:33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tal? O sea, Jesús te dice, porque una cosa es, no, yo no lo niego, así hasta traigo mi pececito ahí atrás en el coche. Hasta en mi face tengo en el display picture un pececito que dice Jesús, aleluyita. Está bien, qué bueno, felicidades. Pero Jesús dice, ve y predique el Evangelio a toda criatura, ve en el camino, predique el Evangelio. Cuando nosotros no lo hacemos, estamos negando a Cristo. ¿Qué tal? Ay, no exagere. No, sí, en serio. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Negar a Cristo también es callarse a predicar su Evangelio. ¿Has estado frente a alguien que has tenido así la oportunidad, como dicen, Dios te lo pone de pechito, ¿no? Para que metas gol. Y lo dejas ir. Y dices, ay, no, es que quién sabe qué. La Virgen me habló, ¿no? Quién sabe qué. Y lo dejas ir. Bueno, eso es negar a Cristo. Versículo 24 de Hechos 4 dice, y ellos, o sea, la congregación, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, y aquí vamos a detenernos,
Porque vamos a ver lo que la iglesia hizo ante este testimonio que traía consigo un anuncio de peligro. O sea, son buenas noticias, pero malas noticias por otro lado. Las buenas noticias, nosotros no nos rajamos, predicamos, estuvimos frente a los que asesinaron a Jesús y salimos ilesos. Pero también ustedes, si permanecen fieles, si obedecen al Señor, les va a pasar lo mismo. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ellos no tenían una reunión de oración, aunque es bueno tenerla. O sea, en su horario, cuando decía iglesia primitiva, no decía horarios de reunión, ¿verdad? Lunes, ¿verdad? Reunión de mujeres, martes. No tenían. Ellos estaban todo el día, todos los días reunidos. Se reunían todos los días, es lo que dice la palabra. Y aunque no convocaron a una reunión de oración, o no tenían pues una reunión de oración dentro de su schedule, ahí mismo, como lo consideraban que en cualquier oportunidad lo podían hacer, ahí mismo, unánimemente, se pusieron de acuerdo. Eso es unánimemente, oración unánime es ponerse de acuerdo sobre lo que vamos a orar. ¿Por qué? Porque a veces hay reuniones de oración en las que vamos a orar y uno se arranca a orar por allá, por Venezuela, y otro por el dolor de estómago del hermano, y cada quien ora su rollo, y cada quien, ¿has estado en reuniones de oración así? Que cada quien levanta la voz y parece que es un pleito a ver quién se pelea más fuerte o quién gana por orar más fuerte, por gritar más, ¿no? Y ya salen todos rongos, poderosa la reunión de oración, hermano, ¿no? O sea, ellos unánimemente se pusieron de acuerdo para orar sobre un tema importante, en un mismo sentir, en el sentir de Cristo. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, la oración eficaz, una oración que es correcta. Se entiende que alguien presidió la oración, aunque vemos en el texto que ellos alzaron unánimes la voz y empezaron la oración, tenía que haber alguien quien presidió esa oración y los demás escuchaban. Eso es una reunión de oración grupal, así es como debe de dirigirse. No un gritadero, a ver quién gana, en gritar más fuerte, sino en que alguien presida la oración sobre un tema particular y los demás escuchan y apoyan la oración y dicen amén y afirman. Y es un poquito orquestal el asunto, ¿no? Porque el que habla a veces guarda poquito silencio y ahí otros apoyan. Es una reunión de oración espiritual, es maravillosa, hermanos. Vamos a ver cómo esta era una oración unánime de una iglesia llena del Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante que no era una iglesia perfecta. O sea, no era, aunque vemos que había oración, había valor, había denuedo, había predicación del evangelio. Bueno, era una iglesia que también se componía de hombres quienes fallaban, quienes pecaban. Y lo vamos a ver a través del libro de los Hechos. Pero ¿cómo oraban ellos? Continúa diciendo, soberano Señor. Alzaron la voz unánimes y esta era la oración. Soberano Señor. Soberano era como se dirigían los esclavos a sus amos. En ese tiempo había tiempos de esclavitud y los esclavos les llamaban a sus amos soberano, esa palabra. Reconocer la soberanía de Dios, hermanos, es reconocer esto, que el Señor es nuestro dueño. Si tú eres hijo de Dios, le perteneces a Él. Decíamos el viernes, porque sois de Cristo, le pertenecemos a Él, somos propiedad suya. Es reconocer que Él es nuestro dueño y como propiedad suya, Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Puede hacer lo que a Él le plazca con nosotros. Y dices tú, ¿dónde queda mi autoestima? Entonces no oye mi opinión Dios. No, si eres su hijo, no. Hace su soberana voluntad. Eso es lo que tiene que ver con el señorío de Cristo, con la soberanía de Dios. La oración de la iglesia primitiva contenía, dijimos, la esencia de la oración modelo enseñada por Jesús, que era el Padre Nuestro. ¿Te acuerdas cómo empezaba? En una parte decía, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es reconocer la soberanía de Dios. Es decir, Señor, tu voluntad se hace en el cielo, perfectamente. Que tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Y yo estoy en la tierra, porque no veo a nadie aquí de Marte ni de Saturno. Se haga aquí en la tierra y yo estoy aquí, así que tu voluntad que se haga en mi vida. Eso es reconocer la soberanía de Dios. Ellos reconocían que la voluntad de Dios había sido que hubieran pasado la noche en la cárcel. Ah, caray. O sea, no estaban en un resort ni de vacaciones, estuvieron la noche en medio de malandrines. Y ellos le atribuían a eso la voluntad de Dios. Señor, fue tu voluntad que la pasáramos ahí en la cárcel, ahí prisioneros. Ellos reconocían que aún en eso Dios obraría a favor de ellos y de la iglesia.
pensaban colectivamente. A veces lo que nos pasa lo filtramos solo por nosotros y decimos, esto es malo porque me pasa a mí. Y te fijas, el mí, yo. Pero hay veces que nosotros vivimos cosas malas y negativas y Dios las permite para bendición y para beneficio de otros. Entonces, cuando algo malo nos pase, hay que alzar nuestros ojos, salir de nuestro egoísmo y ver cómo esa situación mala que vivimos puede bendecir a otras personas. Y ellos, eso era lo que hacían. Reconocían que aún eso obraría para bien de la iglesia. ¿Cómo? Primeramente, Pedro y Juan testificaron que el Señor respalda a quienes eran fieles. Aquí podemos sacar un principio, y es que aún en tiempo de pruebas y de oposición, a causa de nuestra firmeza en el Evangelio, debemos de orar. A pesar de las pruebas y de la oposición, debemos de orar al Señor y decirle, Señor, que se siga haciendo tu voluntad en mi vida. Seguirle diciendo, Señor, si tú permites esto, es porque tienes un propósito, que es tratar con mi vida, que es humillarme. Cuando todo va bien, ¿dónde queda la humildad? Pues no. Todo está padre. Pero cuando viene un problema, cuando viene tribulación, persecución a causa de nuestra firmeza en el Evangelio, el Señor te dice, humildito te quiero, mijito. Humilladito te ves más bonito. Y el salmista lo decía, lo reconocía en el Salmo 119, 71, decía, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. La corriente de este mundo dice, no, ese es masoquista, ese es emo, no sé, algo así, ¿no? Pero no, él decía, Señor, si tú permites que pase esto, es porque me quieres humillado. Y tu poder se perfecciona en mi debilidad. Por eso decía, es bueno, para que aprenda tus estatutos. Porque ahí, en ese tiempo de prueba, en vez de ir a mis recursos, en vez de ir a mi éxito, voy a tu palabra. Y ahí, Señor, me recuerdas, me das paz, me das aliento, me das fortaleza. Continúa diciendo, tú eres, primero dijo soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Primeramente, una oración correcta inicia reconociendo la soberanía de Dios, atribuyéndole las cosas buenas y malas a su voluntad perfecta. Pero también está llena de alabanza, exalta la grandeza de Dios, eso es alabanza. Lo cantamos hace un momento. Esos cantos están llenos de alabanza, exaltando la grandeza de Dios. Y esta alabanza decía, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Ya se me está ocurriendo componer una canción aquí. El mar y todo lo que en ellos hay. Porque para orar la oración correcta, debemos de reconocerlo como creador de todas las cosas, ¿verdad? Dijimos. Y como creador, tiene todo el derecho de hacer con su creación como Él quiera. Y esto será bueno en gran manera. En la creación decía, y dijo Dios, sea esto y esto y esto. Y dijo Dios, es bueno en gran manera. Esto es bueno. Y vio Dios que esto era bueno. Como creador, Él puede disponer de su creación como Él quiera y será bueno en gran manera. Nuestras reuniones y oraciones deben de estar llenas de alabanzas, exaltando la grandeza de Dios. Te estoy dando material para que puedas orar en casa. No nada más, Señor, te pido esto, y Señor, dame aquello, y dame el iPhone 10X, o ¿cómo se llama? El 20, no sé cuál. Ay, sí se lo saben, pero a ver, ¿qué dice Mateo 4:25? Y te estoy dando material para que tú ores y, ok, reconocemos la soberanía de Dios, le exaltamos con alabanzas, porque reconocemos, como dice el Salmo 100, versículo 3, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Eso es alabanza y oración que van conectadas. Normalmente decimos reunión de alabanza, aparte, reunión de oración. No, en la alabanza hay oración, en la oración hay alabanza. Es todo parte de un conjunto. La oración correcta, la oración eficaz, debe de tener apoyo en la Escritura. No en mis sueños, no en mis rollos, no, en la Escritura. Pero si no estamos llenos de la palabra de Dios, lo más probable es que nuestras oraciones sean ineficaces, usando la palabra bíblica. Si usa la palabra eficaz, las oraciones, si no estamos llenos de la palabra, se convierten en ineficaces. Se convierten en mantras, en rollos fuera de la voluntad de Dios. Si es que hay oración. Que alguien que no está lleno de la palabra, pues dudo que ore, ¿verdad? Y si ora, ¿cómo serán esas oraciones? Por supuesto, fuera de la voluntad de Dios. Te pongo un ejemplo. Una persona quien decía, es que a mí el Señor me dijo que esa hermana es para mí, ¿verdad? Eso decía él, ¿verdad? Oye, brother,
pero es que es casada. No, a mí Dios me dijo y yo lo creo y tengo fe y la fe mueve montañas. Y esa oración está fuera de la voluntad de Dios, por supuesto. Está completa por toda la fe que tenga, está fuera de la voluntad de Dios. Por más que ore 365 días al año, 24 horas continuas, está fuera de la voluntad de Dios. Ayune, prenda veladora, se vaya de rodillas hasta no sé dónde, está fuera de la voluntad de Dios. Así es todo aquel quien ora sin vivir en la palabra, sin estar lleno del Espíritu. Veamos cómo la oración de la iglesia primitiva se apoyaba y encontraba respuestas en la palabra. Se apoyaba en la palabra, encontraba respuestas en la palabra también. Dice el versículo 25, decía, que por boca de David tu siervo dijiste. O sea, ellos no sacaron el rollo de los salmos y leyeron el Salmo 2, que eso es lo que va a empezar a hablar. Quien presidía la oración dijo de memoria esta escritura. ¿Qué nos enseña esto? Hay que leerla, pero hay que memorizarla también. De ahí es de donde toma el Espíritu y nos guía y habla por nosotros de la palabra que nosotros memorizamos. Hay que leerla, hay que memorizarla, pero hay que meditarla también. Hay que meditarla y después hay que orarla, como vemos aquí. En su oración de esta iglesia, ellos estaban conectando lo que habían vivido con la palabra. Su experiencia la conectaban con la palabra y así debe ser nuestra vida. ¿Qué tiene que ver esta experiencia que estoy viviendo en la palabra de Dios? Ahí es en donde encontramos respuestas. Decía un amigo que está acá, decía, cuando alguien dice, me pregunto por qué esto, y le decía, pues por eso no encuentras respuesta, porque te preguntas a ti mismo. Pregúntale a alguien más, ¿no? Es chistoso, pero es cierto, o sea, no podemos encontrar respuesta en otro lado si no es en la palabra. Esto es a los hijos de Dios. A los que no son, bueno, está el yoga, está un montón de otras cosas, donde puedes encontrar libros de superación personal, de autoayuda, que a lo mejor sí te ayudan un poquito, pero nuestras respuestas se encuentran en la palabra. Y en su oración ellos conectaban lo que habían vivido con la expresión escrita de la voluntad de Dios. Entiéndase, Biblia. La voluntad de Dios está acá, hermanos. No podemos conocer a Dios ni su voluntad si no estamos llenos de la palabra. Ellos empiezan a orar ahora, el Salmo 2, y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esa primera oración que dice, ¿por qué se amotinan las gentes? En otra versión dice, ¿por qué están enojadas las naciones? ¿No es lo que, como estaban enojados los saduceos? Estaban resentidos, prohibiéndoles hablar el nombre de Jesús. ¿Por qué están enojadas las naciones? Dice en otra versión, y eso es lo que vimos en la otra reacción al Evangelio. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? Y esa palabra amotinar significa estar en rebeldía. Es aquel quien no estoy de acuerdo, y se junta a su banda y quieren derrocar al gobierno o lo que sea. A eso se le llama rebeldía, y es la palabra que usa donde dice amotinarse. Dice, y los pueblos piensan cosas vanas. Otra versión dice, ¿por qué pierden el tiempo en planes inútiles? O sea, ¿para qué pierden el tiempo en planes inútiles? Porque todo plan en contra de Cristo no prosperó. ¿Qué les hace pensar que un plan en contra de la iglesia de Cristo vaya a prosperar? No va a prevalecer. Jesús dijo en Mateo 16:18, le dijo al apóstol Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que si no eres de los amigos, del equipo de los amigos de Cristo, estás en el lado de los enemigos, el Señor te dice en su palabra, ¿para qué pierdes el tiempo en planes inútiles? Tratando de ir en contra de los enemigos de Cristo, no van a prevalecer. El Señor va a cuidar y a preservar a su iglesia, a los suyos. Versículo 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno. ¿Contra quién? ¿Contra Pedro y Juan? Contra el Señor y contra su Cristo. Los apóstoles y la iglesia creemos que Cristo es aquel a quien Dios ha ungido y ha declarado rey. Quien va a gobernar desde su santo monte en Sión. Si lees ahí el Salmo 2, el versículo 6, es lo que dice, que el Mesías va a gobernar y va a reinar en su santo monte en Sión. Y eso es lo que nosotros creemos, es lo que ellos creían. No le atribuimos esa unción y ese decir el ungido a nadie más sino a Cristo. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí ellos están hablando del juicio de Jesús. ¿Quiénes habían enjuiciado a Jesús?
los saduceos, pero se valieron del gobierno que había en ese tiempo. Y citan aquí a Herodes y a Poncio Pilato. Herodes Antipas, a quien menciona aquí, era el tetrarca de Galilea y Perea. Y el pueblo a este Herodes Antipas le reconocía como rey. Eso lo vemos, hay varios textos en Mateo 14, en Marcos 6. Pero también menciona a Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernador nombrado por Tiberio César, quien representaba la autoridad de Roma, quien gobernaba, quien dominaba a ese pueblo en el que ellos estaban. Teníamos dos autoridades. Herodes y Pilato, por cierto, eran enemigos políticos. Herodes se encontraba en Jerusalén durante el juicio de Jesús. Aquel tiempo en el que Jesús fue juzgado, Herodes se encontraba ahí y se alegró de saber que Jesús estaba ahí. Se alegró de ver a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque esperaba que obrara un milagro en su presencia. Aquí ya vino el que hace milagros, pues que me haga uno. Ya vino el show de payasos, ya vino el show de tragafuegos. Ahora que venga el milagrero y que me haga un milagro. ¿Pero qué crees? Jesús no accedió a su deseo. Por lo tanto, Herodes, ¿qué crees? Vete con Pilato. Lo mandó con Pilato. Y esto lo vemos en Lucas 23:12. Aquí vemos a los enemigos. ¿Quiénes? Herodes y Pilato unidos. Unidos. También hay unidad para lo malo. Unidos para rebelarse contra Jesús. Dice Lucas 23:12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿No lo vemos eso? Aquellos que son enemigos, pero cuando tienen un bien común se unen. Lo que los unía a ellos era la rebeldía contra Dios. Uno de mis autores favoritos, William Gurnall, escribió: 2 perros pueden dejar de pelearse para seguir a un conejo, pero cuando termina la caza, vuelven a pelearse como antes. Eso es lo que decía William Gurnall. Qué poderoso, ¿no? 2 perros pueden dejar de pelearse para perseguir un conejo, pero cuando termina la caza, se vuelven a pelear así como antes. Judíos y gentiles, según relacionándolo con el Salmo y con la oración de ellos, judíos y gentiles, esto es, vemos las naciones, judíos por un lado, gentiles, toda nación que no es judía. Las naciones se rebelaron contra Dios. ¿Cómo? Condenando a muerte y ejecutando en una cruz a Emmanuel, Dios con nosotros, a el Verbo eterno encarnado. Dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios es soberano. A Dios nadie lo sorprende. Él tenía un plan. Y aquellos quienes endurecen su corazón, Dios los endurece más para llevar a cabo su plan. Yo no quiero estar ahí. Pero no importa cuántos se unan, cuántos se unan, como decía Gurnall, ¿no? Para pelear contra su iglesia. No importa cuántos se unan. El Señor va a llevar a cabo lo que se ha propuesto, que es venir por una iglesia pura y sin mancha. Todo esto no tomó por sorpresa a Dios. Él lo tenía todo planeado desde antes de la fundación del mundo, porque como dijimos, Él es soberano. Ahora después, fíjate todo lo que ha ocurrido en esta oración congregacional. Ahora viene la primera petición en el versículo 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ahí está la primera petición. La oración continúa y conecta en ellos lo que le ocurrió al maestro con lo que le ocurrió a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque lo vimos el domingo pasado. El discípulo no puede ser mayor que su maestro. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Así que ellos decían, Pilato y Herodes se reunieron para rebelarse contra Dios, crucificando a Cristo, pero Dios tenía un plan. Dios va a llevar a cabo su plan. Jesús resucitó. Y ellos decían, eso le pasó a Jesús, eso nos pasó a nosotros, Pedro y Juan. Lo decían en su oración, pero Dios no los abandonó. Dios estaba con ellos y se los dijo. Así que la iglesia no estaba dispuesta a defenderse, hermanos. La iglesia no se estaba juntando para defenderse contra los saduceos y decir, órale, pues a ver de cómo nos toca. ¿Cuántos hay? 5,000 más 3,000, ahorita somos un buen, ¿no? Y les echamos un montón. Y a ver de cómo nos toca. Ellos no hicieron nada para defenderse. Ellos no contraatacaron en contra de quienes los estaban amenazando. Y estamos hablando de una amenaza para no predicar y para no obedecer al Señor. Ellos ni se defendieron ni contraatacaron. Lo que hicieron fue pedirle a Dios en oración, mira sus amenazas, Señor. Mira sus amenazas. Y esta petición
se alineaba con la palabra de Dios, se alineaba con la actitud de su maestro, que decía en 1 de Pedro 2:23, ahí vemos la actitud de Jesús descrita por el apóstol Pedro. 1 de Pedro 2:23, hablando de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. ¿Quiénes amenazan? Los resentidos. Los hijos de Dios, los imitadores de Cristo, los discípulos de Cristo, no amenazan, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No debemos olvidar, hermanos, que aquí no se trata de un problema entre hermanos. ¿Sí lo ubican? O sea, los hermanos están unidos orando, los opositores están en otro lado. Los hermanos están unidos orando y no tenían problemas entre ellos, al menos aquí no. No tenían problemas entre ellos. Se trataba de enemigos de la cruz de Cristo, quienes estaban amenazando a la iglesia para que no obedecieran la voluntad de Dios. A esos, los enemigos, los dejamos en manos de Dios. Los dejamos en manos de Dios para que, según Pedro, juzgue justamente. Justamente. Y el juicio de Dios está en Hebreos 10:31, lo describe el autor de la carta a los Hebreos y dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Uy, está para temblar, ¿no? Continúa su oración y dicen: y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ahí está la segunda petición. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La iglesia primitiva no era ignorante de la voluntad de Dios. Hermanos, se reunían todos los días, oían el evangelio, oían a Pedro disertar, eso era un verdadero avivamiento, genuino, continuo. Y el avivamiento, la enseñanza continua de la palabra, no produce gente ignorante, produce gente entendida en la voluntad de Dios. Por eso no hacían oraciones ignorantes, por eso no hacían oraciones estériles. Una oración ignorante o incorrecta, por ejemplo, hubiera sido: Señor, te pedimos que ya no nos amenacen, que cesen todas las amenazas. Como hay muchos que dicen: Señor, que paren las guerras. Jesús dijo: es necesario que todo esto acontezca. Entonces, oración ineficaz, oración ignorante de la palabra. No dijeron tampoco: Señor, te pedimos que quites a esos gobernantes feos y que pongas a gobernantes cristianos como nosotros. Hermanos, aquí hay un brother de Guatemala y ya les han tocado uno que otro presidente cristiano. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Por qué? Porque Dios tiene una voluntad revelada en su palabra y nuestros decretos no van a hacer cambiar la voluntad de Dios. Tampoco dijeron: cancelamos toda amenaza y declaramos victoria. No. Y todo, ¿no? La petición era esta. Te lo leo en otra versión. Señor, ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti a nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos, ayúdanos a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. ¿Se trata de Cristo? No vemos en ellos ni un ápice de duda, hermanos, ni un ápice de duda. La vida del cristiano no es una vida de dudas. No es una vida de ay, será o no será, y de vivir así. No, es una vida de libertad. El Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hay fe, hay gozo, justicia, paz. Eso es la vida cristiana. No vemos en ellos ni un ápice de duda. Ellos no dijeron: a lo mejor Pedro y Juan se equivocaron, ¿no? ¿No? Oraron: Señor, pues a lo mejor Pedro y Juan se equivocaron. ¿Te fijas qué oración no, nada que ver, ¿no? A lo mejor se emocionaron mucho, Señor. Pues si hubieran ido a la oración y ya, ¿para qué andaban ahí de sanadores? Pero bueno, tú sabes, Señor. ¿Verdad que no? O sea, en ellos no había duda. Ellos le pedían a Dios valor. Ellos sabían que en sus propias fuerzas eran débiles y que las amenazas podrían debilitar su ánimo de predicar el evangelio. ¿Sí me estoy comunicando? O sea, está muy bonito. Sí, el Señor resucitó, lo vimos. Pentecostés, descendió el Espíritu Santo como un viento y llenó toda la casa y hablaron otros en diferentes idiomas y se convirtieron. Y qué padre. Sí, está padrísimo. Gloria a Dios, aleluya. Pero ahora se están enfrentando a la adversidad.
Se están enfrentando a la amenaza. Se están enfrentando aquí está lo que dice Dios. Si lo obedeces, así te va. Y ellos no decían, pues ahí la llevamos, sí. No, ellos no eran triunfalistas. Ellos reconocían su debilidad y decían, pues sí está grueso la amenaza. Y soy débil y ante esa amenaza, mi fe puede mermar. Lo reconozco. Porque acuérdate, Pedro mismo cuando confió en sus propias fuerzas, ¿qué le pasó? No, Señor, yo te sigo hasta el fin. Y luego ahí andaba negando a Jesús 3 veces. Jesús ya había aprendido eso. Y estoy seguro que en todos esos días, en todas esas semanas, les había enseñado a sus discípulos. Esto me pasó a mí. Aprendan, discípulos. Aprendan para que no les pase a ustedes. No confíen en su propia justicia. No confíen en su propia espiritualidad. No confíen en sus años de ministerio, en sus títulos, en sus cosas. Todo eso, Pablo más adelante dijo, es basura. Reconozcan su debilidad. Y esto es lo que estaban haciendo. Sabían que en sus propias fuerzas eran débiles. Sabían que las amenazas podrían debilitar su ánimo. Porque, hermanos, aunque yo sé que tú eres bien espiritual, hay emociones en nosotros. Y hay épocas en las que estamos un poco desanimados. A causa de diferentes circunstancias. O sea, incluso cuando está medio oscuro, hay una vitamina que nos falla poquito y que te deprime un poco cuando está oscuro. Y que te lleva a comer muchos chocolates, ¿verdad? Para calmar la depresión. O sea, estamos todavía en este cuerpo que tiene emociones, que se debilita, que se ofende, etc. No me voy a ir por ese tema. Pero ese cuerpo que tenemos todavía de pecado y de debilidad no es el que nos debe de gobernar. Nosotros somos gobernados por el Espíritu y como el salmista decía, bendice alma mía a Jehová. Olvídate si está nublado, si está lloviendo, si está el huracán, olvídate. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Acuérdate que Él es quien rescató del hoyo tu vida y todo eso. Él es quien te corona de favores y misericordia. Y ahí es donde el hombre espiritual va fortaleciéndose cada día más, cada vez más en la palabra y reconoce. Lo hace porque reconoce que en sus propias fuerzas no puede. Con sus propios recursos no puede. Con su propio conocimiento, con su propia experiencia, con su propia sagacidad terrenal y mundana, no puede. Si no, ve tu vida. O sea, si te ha ido muy bonito en la vida. Su oración finalizó con una frase. La oración finalizó con la frase, mediante el nombre de su santo siervo Jesús. ¿En nombre de quién realizaron esa sanidad y ese milagro? Porque ellos decían, Señor, ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales. ¿No fue por eso que los metieron al bote? Pero no dijeron, Señor, pues ya no nos traigas tantos enfermos, ¿no? Ahí guárdalos tantito, en lo que se calman las cosas y luego ya le seguimos. No. Dijo, Señor, vimos muchos enfermos, vimos a la multitud enferma y necesitada y nosotros vamos a seguir haciendo lo que tú nos dijiste. Nomás ayúdanos, ¿no? Danos fuerza, Padre, te la necesitamos. Sabían que en sus propias fuerzas no podían sanar ni un dolor de cabeza, hermanos. Ni con toda la vitacilina y la pomada de la campana y todo esto del mundo, nada. Ellos reconocían que necesitaban el poder del nombre de Jesús. Y esta oración de ellos armonizaba con el modelo de oración que Jesús les había enseñado a sus discípulos. No palabra por palabra, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No palabra por palabra, sino en esencia. ¿Ves el Padre nuestro en su oración? Sí, ahí está. Reconociendo la soberanía de Dios, apelando a la voluntad de Dios, diciéndole, Señor, pues no nos dejes caer. No permitas que caigamos en nuestra debilidad. Y esta era una tentación, lo hemos visto antes. Es una tentación las amenazas para la iglesia. Cuando viene persecución a la iglesia, se prueba a los que verdaderamente son cristianos o no. Cuando todo va bonito y tenemos aire acondicionado y tenemos un local como este maravilloso, aleluya, todos. Pero cuando viene tribulación, persecución a la iglesia, mira, se limpia la iglesia. Se limpia. Ya el que tenía broncas uno con otro ya dice, no, se limpia. Y entonces crece más la iglesia. Si no, fíjate cómo está el asunto en China, en Rusia. Cómo la persecución ha hecho crecer a la iglesia y esto es lo que está por pasar. Ellos estaban armonizando el modelo de oración de Jesús en esta oración. Comenzó reconociendo lo que Dios es. Pidió lo que era conforme a su voluntad. Eso es lo que hemos de pedir, lo que es conforme a la voluntad de Dios y para su gloria. Y concluyó ofreciéndole en el nombre de Jesucristo.
Y aquí te va algo si quieres anotarlo. La oración se dirige al Padre. Oramos, Padre. A Él va dirigida, la oración se dirige al Padre en el poder del Espíritu Santo, o sea, con la guía del Espíritu Santo. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y es el Espíritu Santo el que nos guía a orar las oraciones correctas. Entonces se dirige al Padre en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. Por eso al final decimos en el nombre de Jesús. Amén. Oramos al Padre. O sea, puedes decir, empezar orando, Señor Jesús, está bien, también. Pero este es el modelo que vemos en la Escritura, dirigido al Padre. Jesús dijo, cuando oren, digan Padre nuestro que estás en nosotros, etcétera, ¿verdad? Se dirige al Padre en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y en el nombre de Jesucristo. Cuando oramos la oración correcta, hermanos, Dios se agrada de nosotros. Cuando tu hijo te pide las cosas correctas, tú te agradas de tu hijo. Si tú le pusieras a elegir y le dices, ¿qué quieres, hijo? ¿Quieres comer comida frita, así pollo frito con papas fritas? No le quiero dar hambre, pero así, ¿no? Grasosa y con tu cocota, así, esa es la plus. ¿O quieres una ensalada llena de pollo, pechuga de pollo marinada a la parrilla? No. Hermano. Y tu hijo escoge el alimento saludable. ¿A poco no dices, ese es mi hijo? Ese es mi hijo, ¿verdad? Bueno, salvando las diferencias, cuando nosotros le pedimos a Dios la oración correcta, Dios se agrada de nosotros. En Hechos 2:2 vimos cómo en medio de la oración el Espíritu Santo se manifestó mediante un estruendo como viento recio, como venido del cielo. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo se manifestó. Y el versículo 31, vemos cómo el Espíritu Santo se manifestó también después de esta oración. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que aquí vemos otra manifestación del Espíritu Santo en medio de la oración. En medio de la oración, cuando se ora la voluntad de Dios, la oración correcta, Dios se manifiesta. Aquí se manifestó con un temblor, o sea, aquí en Hechos, donde estamos leyendo. Ellos habían orado que Dios era el creador de todas las cosas, ¿sí o no? Señor, tú eres el creador de todas las cosas. Y yo te pregunto, como creador de todas las cosas, ¿tú no crees que Dios pueda hacer un temblor? ¿Que pueda hacer temblar la tierra? Por supuesto que sí, y eso y más. No, Jesús calmó la tempestad. No, Moisés abrió el mar. O sea, para Dios la creación pues es suya. Y Él puede hacer con Él la que quiera. El Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza. No es una emoción. De allí algunos puede ser que vengan de esa... No, el Espíritu Santo es que me agarre la temblorina y la siripiorca. No. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una emoción. Es una persona divina. Es viva, es real, es poderosa, es gloriosa y capaz de hacer temblar un lugar con el propósito de expresar que está presente. Lo vimos en el discipulado esta mañana. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Esa era la función del Espíritu Santo en la creación. Estaba manifestando que Dios estaba obrando. Esa es la función del Espíritu Santo y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia. Después de una oración correcta, de una oración eficaz, se mueve y se manifiesta haciendo temblar ese lugar. Qué poderoso, ¿no? Pero yo te hablé hace un momento acerca de la manifestación del Espíritu Santo, que es lo que ocurrió ahí, tembló. Pero también vemos la plenitud del Espíritu Santo. Quienes oraron no fueron bautizados en el Espíritu y quiero aclarar eso. Porque es el último versículo, pero no quiero que así como que nos distraigamos. Quienes oraron no fueron bautizados en el Espíritu. Tampoco vivieron una segunda experiencia de salvación. A lo mejor dices, ¿cómo? No sé. Si tú vienes de una denominación que creen en una segunda experiencia de salvación, aquí no creemos eso. Vente los domingos a las 12 para que escuches en lo que creemos. Y si te late más ese rollo de que una segunda experiencia de salvación, bueno, te puedo dar los números de varias iglesias para que vayas y busques. No, es en serio. Si no, vamos a estar chocando, ¿no? Aquí de lo que está hablando es esto. Ellos ya habían creído en Cristo Jesús, ¿cierto? Era la iglesia. Ya habían creído en Jesús y el Espíritu Santo en Hechos 2 había descendido a hacer una morada permanente en ellos, a radicar, a morar, a vivir en ellos. El Espíritu Santo ya vivía en ellos. ¿Qué es entonces lo que vemos aquí en el versículo 31? Vemos
que ellos experimentaron plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo. Te doy la definición. Es el dominio pleno, la plenitud del Espíritu, es el dominio pleno que ejerce la persona divina de Dios, el Espíritu Santo, en el creyente que rinde incondicionalmente su vida a Él, poniéndola bajo su control y viviendo bajo su plena influencia y dirección. Eso es la plenitud del Espíritu. Alguien quien se deja dominar, quien se deja guiar por el Espíritu, rindiéndole su vida incondicionalmente. Señor, tú controla, sé tú mi GPS que me guíe a hacer tu voluntad. Vivir bajo su influencia y dirección. Esa plenitud, hermanos, lo digo, es importante decirlo porque es indispensable, diga indispensable, para la vida de testimonio que el Señor nos requiere a cada creyente. O sea, el Señor dice, vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolos, haciendo discípulos, etcétera. Pero se necesita la plenitud del Espíritu, la morada del Espíritu y la plenitud del Espíritu para cumplir esa tarea. De otra manera, si no hay plenitud, oye, fíjate, ahí te va. No oras, no lees la Biblia, mucho menos ayunar, ¿qué es eso? O sea, de 10 de la noche a 6 de la mañana ayunaré, pero te la pasas oyendo a Espinosa Paz y a música del mundo, ¿no? O sea, de esos son tus salmistas, ¿no? El Face, bueno, es mi pastor y nada me faltará. Y luego dices, vámonos a evangelizar. Órale. No, pues si de evangelizar me hablas, repartir tarjetitas, pues lo haces para la iglesia o para Electra o para Western Union o cualquier compañía, ¿no? O sea, se necesita la morada del Espíritu, esto de ser nacido de nuevo, y la plenitud del Espíritu para poder dar testimonio eficaz, para hacer la voluntad de Dios. El libro de los Hechos es un libro de acontecimientos únicos, esto lo hemos dicho. No quiere decir que podamos repetir esto, o sea, que ahorita yo diga, ¿sabes qué? Vamos a terminar orando y ahorita tiembla aquí. Pues aquí nos darán las 8 de la noche, no va a temblar. Porque el libro de los Hechos no es para que repitamos esto o que intentemos repetirlo y que un grupo de creyentes reciban la plenitud del Espíritu para testificar de Cristo en esa manifestación del temblor. No sé si me estoy dando a entender. La plenitud del Espíritu aquí únicamente se hizo evidente para que tengamos un registro, para que el Señor le ponga el highlight. Necesitas estar lleno del Espíritu para hacer la obra de Cristo. No quiere decir que ahorita va a temblar y los que no están con la plenitud del Espíritu la van a recibir. No. A cada creyente, más adelante en la Escritura, lo vemos, se nos manda, se nos da la orden de ser llenos del Espíritu. Dice Efesios 5:18. Hablando entre vosotros con salmos, ese vosotros implica una pluralidad, ¿sí lo ve? Hablando entre vosotros, o sea, no es tú solito, brother, está bien en tu casa, pero también Efesios 5:18 dice, hablando entre vosotros con chismes, argüendes, no, ¿verdad? ¿Quién ganó, los Tigres o los Rayados? ¿Quién ganó? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no nomás en la boca, así a una voz, venimos a cantar, venimos a... No, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, desde el interior, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como nosotros obedecemos la orden de ser llenos del Espíritu Santo, en comunión con Cristo, en comunión con los suyos. Alguien diga amén. Ahora quiero terminar hablándote de la acción del Espíritu. Vimos la manifestación del Espíritu, hemos visto también la plenitud del Espíritu y ahora terminamos viendo la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu trajo una consecuencia. Cuando hay un temblor, platicaba con mi hermano ya que es rescatista esta mañana, y estuve ahora como rescatista en el temblor de la Ciudad de México. Siempre que hay un temblor fuerte, ocurre algo, ¿verdad? O sea, no queda todo como estaba. Hay destrucción, hay una transformación, ahí lo voy a dejar. Es distinto de cómo estaba. Y esa manifestación del Espíritu, combinada con esa plenitud del Espíritu, trae, por supuesto, una consecuencia. Y esto es la acción del Espíritu. ¿Cuál fue esta consecuencia? Que la petición de hablar con denuedo a la palabra
se cumpliera totalmente. Ve el texto y fíjate qué le pidieron ellos, ahí en el versículo 31. Dice el versículo 30, perdón. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pero perdón, versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que ¿qué? Que con todo denuedo hablen tu palabra. Y eso es lo que va a ocurrir inmediatamente. Dios va a responder a su oración y les va a decir, ¿quieren hablar con denuedo mi palabra? Petición concedida. Quiero un carro del año. ¿Quién sabe? Oye, pues ganas 200 a la semana y quieres un carro de $1,000 al mes. O sea, por más que le pidas a Dios, o sea, ni eso es no de fe, es de sentido común, ¿no? O sea, pero si le dices, Señor, tú me mandaste a hablar tu palabra, te pido que me des de nuevo para hablarla, petición concedida. Yes. Y esa fue la consecuencia que el Señor les trajo, que su oración se cumpliera totalmente. Porque todos los que estaban presentes, según el texto, comenzaron a hablar con valentía el mensaje de salvación entre ellos. Aquí puedes practicar evangelizar. A veces llega un invitado y dices, no, pues hay unos que llegan, ya son cristianos, gloria a Dios, pero hay otros que no. ¿Qué haces? Ay, no, esta tiene cara de enojado. Pues claro, no tiene el gozo del Espíritu. Algunos se ven más gozosos que algunos cristianos, ¿verdad? Pero aquí entre nosotros podemos practicar el testificar. Parece buena idea que comencemos a hablar la palabra de Dios entre nosotros. Es lo que decía Efesios, ¿no? Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, llenos de la palabra. Y es buena idea que comencemos a hablar la palabra de Dios entre nosotros. Con la familia, ¿qué tal? Con los hermanos en la congregación. Dice Salmos 22, si quieres anotarlo nada más para ir terminando. Salmos 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y ahí te va esto, ya para ir terminando. Si no se anuncia entre nosotros el nombre de Dios, las maravillas de Dios, ¿podríamos asegurar que se hable entre los incrédulos? O sea, si un creyente batalla para encajar aquí con los amigos de Cristo, para hablar con ellos salmos, himnos, cánticos espirituales, podríamos decir, no, ese ha de ser un tremendo testificador allá afuera. Digo, honestamente, ¿no? Se duda. Para concluir, las vicisitudes que la iglesia enfrenta son usadas por Dios para el bien de su iglesia. No debemos de tomar como un triunfalismo barato, decir, sí, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Eso no quiere decir que todo va a ir bien. Implícito ya trae van a venir las pruebas, van a venir vicisitudes, pero recuerda que Dios va a cumplir su propósito. Recuerda que esas vicisitudes son usadas por Dios, permitidas y usadas por Dios para el bien de los que le aman. Ahí es donde Romanos 8:28 cobra sentido, ¿no? Que lo repetimos como rezo. Sí, ¿verdad? A los que aman a Dios todos les ayudan a bien. No, todo te va a ayudar a bien. Y le dices a la señora que es media brujilda ahí, ¿no? Se enfermó, no, todo le va a ayudar a bien. No, eso es para los que aman a Dios. Esto es los creyentes, esto es la iglesia. Todas las cosas, buenas o malas, les van a ayudar para bien. Esas vicisitudes nos debilitan. Sí te debilitan, sí me debilitan. Vicisitudes, cuando hay problemas, cuando hay luchas, cuando hay enemigos de la cruz de Cristo, cuando hay ese tipo de cosas, sí te debilita, sí te agüita, sí te saca canas, sí te hace llorar, Claro, pero en esa debilidad es en la que el poder de Dios se hace más poderoso, ¿verdad? Usando el texto. Es en esa debilidad en la que podemos acudir a Dios. Es en esa debilidad en la que podemos orar la oración correcta. Si no, piénsalo. Cuando tienes problemas es cuando más oras. Espero, si eres hijo de Dios. Y dices, ahora oré más tiempo. Pues sí, porque tienes muchas cosas que pedirle a Dios que te ayude. Pero ¿para qué esperar a que nos vaya mal y no empezar por reconocer la soberanía de Dios, alabarle, reconocer sus grandes obras de creación? Así que, hermanos, eso es algo que no debemos de olvidar. Y es en esa debilidad en la cual podemos acudir a Dios y orar la oración correcta.
Su Espíritu ejerce dominio en nosotros y nos guía a exaltar a Cristo entre nosotros y entre las naciones. Póngase de pie, por favor, y vamos a concluir. Señor, muchas gracias. Una vez más te damos por esta bendición que nos das de recibir tu palabra, en la cual tú nos revelas, Padre, que no todo será como algo de color de rosa, sino que habrá pruebas, habrá vicisitudes, habrá luchas. Sin embargo, tú, Señor, estarás con nosotros y permanecerás siempre fiel. Queremos ser del equipo de los vencedores, de los triunfadores, que son tus hijos, Señor, que es tu iglesia, sabiendo que así tenemos garantizada la victoria en ti, Jesús. Y no habrá puertas del Hades, no habrá absolutamente nada que prevalezca en contra de nosotros. Muchas gracias, Señor. Levanta tus manos un segundito y dile gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia revelada a nosotros, porque tú haces tantas y tantas cosas en medio de tu pueblo. Estás santificando a tu iglesia, estás trayendo este despertar espiritual. No queremos solamente cumplir con un rito, cumplir con un programa o con una actividad más en la semana, sino genuinamente y verdaderamente queremos que seas tú quien nos guía, que seas tú quien nos santifica, que seas tú quien nos fortalezca. Y esta tarde ya, Señor, sabemos que tu Espíritu se ha movido entre nosotros, sabemos que tu Evangelio ha sido proclamado, y hoy, Señor, te pedimos una vez más que tu Espíritu traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio a aquellos quienes no te conocen. Es probable que aquí haya alguien quien no ha nacido de nuevo, quien quizás haya escuchado mucho, pero hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio a aquellos quienes no te conocen. Y danos también a nosotros el denuedo, danos también a nosotros esa autoridad para hablar tu palabra, para proclamarla entre los que estamos aquí, entre nuestros familiares, pero también en el mundo, que esa ha sido la gran comisión que tú nos has llevado. Te agradecemos, Señor, y te damos a ti la gloria en tu nombre, Señor.